nombre es Eduardo Andrés Jerego Aguilar, estudiante del 9º semestre de la carrera de Relaciones Industriales en la Universidad de Fermín. El presente video fue hecho para tratar sobre el uso y aplicación de las escalas salariales en Venezuela. En principio, las escalas salariales fueron diseñadas para facilitar la administración salarial en las organizaciones, asegurar la equidad salarial interna y mantenerla competitiva con respecto al mercado. También podemos definirlos como el arreglo sistemático de los salarios de los diversos cargos de una empresa, teniendo en cuenta la complejidad de los mismos. La escala salarial es una herramienta muy poderosa de administración del talento que ayuda a optimizar los recursos de la compañía. En general, permiten una administración salarial lo más racional, ordenada y objetiva posible, orientada a la consecución de los objetivos organizacionales, más allá de construir un instrumento para definir el salario mensual del empleado o una estructura adecuada de compensaciones. Permite desarrollar una estrategia muy amplia para, por ejemplo, atraer y retener a empleados calificados, premiar el alto desempeño sostenido o reforzar el alcance del logro del plan estratégico. Las políticas relativas al empleo y el salario, además, forman parte de la agenda debatida constantemente entre gobierno, empleadores y asalariados, y los criterios de asignación salarial con materia de negociación y regulación. Estos acuerdos y regulaciones, que forman parte de convenios, estatutos y escalafones, establecen conjunto de reglas de juego que conforman los subsistemas salariales de las organizaciones. El subsistema salarial tiene que ver con las estructuras organizativas. ¿Por qué? Naturalmente, el objeto de pagos salarios es mantener ocupados los puestos de trabajo con las personas adecuadas para ellos. Es preciso, entonces, establecer con suficiente claridad los requisitos de estos puestos de trabajo y valorarlos respecto del mercado laboral, a fin de obtener recursos humanos externos y también valorarlos comparativamente con otros puestos de la propia organización, de modo de mantener cierta equidad interna que evite conflictos y otros problemas. Más que frecuente, también es que las escalas salariales estén, con mayor o menor rigidez, determinadas por las reglas de juego del subsistema de recursos humanos a través de escalafones, estatutos u otras regulaciones, que establecen requisitos tales como antigüedad, formación u otros. Estos aspectos que hacen a la valoración de las personas, si son adecuados, permiten una buena articulación entre los subsistemas de recursos humanos y salariales. La Administración Pública Nacional establece una escala de pagos que varía dependiendo del grado de instrucción del empleado. En todo el mundo, la comparación de sueldos y salarios entre sectores ha constituido uno de los más prolíficos tópicos de análisis en el campo de la economía laboral. No es de extrañar, por tanto, que los resultados de esta amplia gama de estudios no sean uniformes, ni siquiera dentro de un mismo país. Criterios de eficiencia y de equidad impulsan a los investigadores a seguir buscando el mejor método para comparar salarios entre trabajadores públicos y privados. El sector público, a diferencia del privado, es un ente maximizador del bienestar social, antes que de la utilidad, y no fija las remuneraciones en base a la oferta de trabajo y a la productividad laboral, por lo que la fijación de los salarios en ambos sectores no es la misma. Al igual que ocurre en muchos otros países, en Venezuela la mano de obra pública se caracteriza por tener un promedio a un nivel educativo relativamente superior. Ello obedece al hecho a que este sector pertenece a la mayoría de las universidades, escuelas básicas y medias, hospitales, tribunales, todos ellos demandantes del personal calificado. En Venezuela, la Administración Pública Nacional establece una escala de pagos que varía dependiendo del grado de instrucción del empleado. Es por ello que en el sistema de remuneraciones de las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Nacional, en su artículo número 1, dice que este decreto tiene por objeto regular y establecer la escala general de sueldos para funcionarios y funcionarias públicos de carrera de la Administración Pública Nacional. Esto según la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6354 de fecha 31 de diciembre de 2017.
Pese a la ausencia de datos oficiales actuales, el salario medio en el sector privado es incluso 3 veces superior en el nivel ejecutivo de una empresa, frente a la remuneración salarial que percibe un ejecutivo del mismo nivel del sector público. Según algunos datos fueron reflejados por el Instituto Nacional de Estadística, se refleja que el sector privado paga 3 veces más que el sector público, en promedio. Los salarios son altos en el sector privado, sobre todo en los cargos ejecutivos. En cambio, el salario en las instancias intermedias para abajo son relativamente bajos con respecto al sector público del país. Generalmente, las escalas más bajas de trabajadores se basan en la relación del salario mínimo estipulado por el gobierno cada cierto tiempo. Esto no significa que todo el sector público pague igual, ni que todo el sector privado pague lo mismo. Los salarios son variables, según los niveles y la función que cumple un profesional o un trabajador dentro de una empresa. En el sector público se ponen límites al salario, en cambio en el sector privado se mide por el rendimiento y la productividad. Eso incrementa incentivos y más ingresos. En el tema salarial siempre se busca una elevada productividad, meritocracia basada en una formación profesional. Cuanto más se produce, indudablemente se retribuirá con un buen salario. Lamentablemente, este hecho no se ha dado en los últimos años. Se está queriendo aplanar la escala salarial. Claro, en el corto periodo tiene un rédito social y hasta político, pero eso desincentiva a las personas que se han esforzado por estudiar y hacerse profesionales. Los niveles o grados son de modos de análisis alternativos y complementarios de la estructura salarial. El análisis según niveles de toma en cuenta de los niveles organizativos de los puestos de trabajo en la estructura organizativa, mientras que los grados se refieren a grados salariales en algunos casos y categorías escalafonarias en otros. Las categorías escalafonarias suelen tener asociados requisitos de los perfiles profesionales de las personas, tales como educación, experiencia y otros, y también indicaciones acerca de la naturaleza de las funciones que tales personas deberían cumplir. En todos los casos, las categorías escalafonarias se relacionan con el sistema salarial a partir de un valor salarial asociado. En los escalafones simples, los valores salariales están asociados a una única categoría, mientras que en los escalafones complejos, las categorías se asocian a estos criterios adicionales, generalmente denominados agrupamientos. Ahora hablemos un poco de la importancia de las escalas salariales. El sistema salarial persigue, entre otros objetivos, estimular el aumento de la calificación, la estabilidad de la fuerza de trabajo, el aumento de la productividad del trabajo y la elevación del nivel de vida de los trabajadores. No cabe dudas que en la complejidad de los trabajos, de conjunto con la calificación y la preparación de los trabajadores, hay que reconocerlos a través del salario. Ante todo, hay que decir que la escala es una parte importante, pero solo una parte de la estructura salarial. Está determinada las correlaciones en la remuneración del trabajo de los distintos grupos, que a su vez se establecen en dependencia de la complejidad de los trabajos y la calificación requerida para llevarlos a cabo, es decir, el calificador. Por lo tanto, los grupos de complejidad de la escala se complementan con el calificador y las tarifas que fijan la cantidad de dinero a recibir en función de la complejidad del trabajo y la calificación requerida. Este sería el salario básico o salario por tarifas. Posteriormente, se le adicionan al sistema de salarios las formas y sistema de pago, que fijan la retribución que se recibe en dependencia de la ejecución del trabajo. Si hablamos un poco de la división del trabajo, que no es más que el fraccionamiento del mismo, y se distingue por ramas, por tipos de actividad dentro de cada rama, o la división individual del trabajo, que se constituye en el aislamiento o separación de tipos de actividades laborales en el marco de una empresa. Atendiendo al criterio tecnológico o división tecnológica de los procesos productivos, el criterio funcional que divide a los trabajadores según el rol que desempeñan, si es dirección o de transformación o de servicio, y los clasifica en directos cuando ejecutan procesos principales, o indirectos cuando supuestamente no participan directamente en la ejecución, transformación o traslado de producto,
Es evidente que la distribución de la actividad de los trabajadores dentro del proceso laboral, la forma de agrupar a los trabajadores, o lo que se conoce por división o cooperación del trabajo, se refleja en la escala, y esta a su vez sirve de patrón del nivel de organización del trabajo, de la producción y de la dirección a seguir. De otra manera, la evaluación de puestos trata de establecer a uno u otro nivel criterios uniformes y equitativos para la asignación del salario a escala. Hay una serie de pasos, etapas y métodos que están plantados desde principios del siglo pasado, que siguen siendo válidos, aunque no son susceptibles de mejorar, y de hecho se han perfeccionado, como son el análisis del trabajo y la valoración del trabajo. La determinación de tareas y funciones que a veces entre nosotros se desconocen y se omiten, con o sin conocimiento de causa, creando un vacío en la organización y la entidad o empresa. A veces se justifica diciendo que se aplican enfoques nuevos,